Hola, profe, hola, compañeros. Hola Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, empezamos en 2 minutos. Bueno, muy bien, buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Bueno, me alegra verles. Em, Quería decirles que en unos 20 minuticos quiero pedirles que me excusen por unos tal vez 10 minutos. Es que debo bajar y recibir mi carro que estaba en el taller, entonces me lo van a traer y es mientras lo recibo un momentico y eso, y me dijeron que en 20 minutos. Entonces, les pido me excusen por eso. Bueno, yo les aviso ahí cuánto. Em, Bien, la sesión anterior em, terminamos con la presentación de Jamie Patricia y María Fernanda. ¿Estamos? ¿Cierto? Sobre la iglesia como comunidad. Estamos en Pablo, la eclesiología en, en Pablo. Ellas hicieron una presentación general, la cual me pareció muy, muy buena. Em,
y mencionaron varios aspectos que a mí me parece importante resaltar, o sobre todo uno, que precisamente es ese que muchas veces se hace a un lado en nuestras eclesiologías, y es el de ver a la iglesia como una comunidad. O sea, la eclesiología por lo general se ve en términos teológicos, en términos administrativos, en términos organizacionales. De hecho, ustedes lo dijeron, que ya en varias materias habían visto ese tema, ¿cierto? De eclesiología. Pero el énfasis de la iglesia como comunidad no es un énfasis que uno vea en las eclesiologías, eh, porque el énfasis tiende a hacerse muchas veces en, ustedes lo mencionaron, por ejemplo, ese concepto de iglesia invisible. Y ese concepto de iglesia invisible es un concepto teológico, pero también es un concepto que en la práctica tiene muchas complicaciones. ¿Sí me hago entender? Eh, hablar de una iglesia invisible, pues si usted nomás piensa en eso, o sea, nomás piensa en la práctica de eso, la iglesia invisible. Entonces uno dice, no, la iglesia invisible es la que, pues, es la que no se ve. Hay personas que pertenecen a la iglesia que antes de Cristo, por su fe, por ejemplo, dicen algunos, o una fe como proyectada o anhelada, llegaron a ser parte de él. Esos conceptos son complejos por distintas razones. Una es, por ejemplo, por la falta de sustento bíblico. Eso no tiene mucho sustento bíblico. Tiene un sustento teológico. De hecho, tiene un fuerte sustento teológico a partir de la Reforma Protestante, porque esto viene sobre todo de una línea muy calvinista reformada, para ser más exactos. Por ejemplo, desde esta postura se afirma que hay personas que han sido, por ejemplo, predestinadas también, escogidas por Dios, que es posible que ellos ni lo sepan, pero que hacen parte de la iglesia. ¿Si han escuchado esas cosas ustedes o las han leído por ahí? Eso. Entonces, a mí esas eclesiologías en lo personal no me convencen. Estoy hablando así en términos puramente personales y también desde mi experiencia y desde mi tradición de fe, no comulgamos con esa idea de una iglesia invisible, porque precisamente lo que el texto bíblico nos muestra es que la iglesia está conformada por personas de carne y hueso y personas que viven una realidad o realidades puntuales. Eso se evidencia, por ejemplo, a partir del libro de Hechos, pero se evidencia con más fuerza a partir precisamente de las mismas epístolas paulinas, donde se nos muestran realidades de las comunidades. Entonces, ver la iglesia como comunidad es aterrizar un concepto teológico, darle piso a una afirmación teológica, darle sentido también a una afirmación teológica. Y entonces uno podría decir, ¿qué es la iglesia? Si uno piensa en una definición. Otra vez uno puede irse con definiciones teológicas, no, que son los llamados, tal. Ok, pero en la práctica, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y ustedes recuerdan algunos de los nombres que les dieron a los primeros seguidores de Jesús. ¿Recuerdan? Los del camino. Por ejemplo. Y eso dice mucho, ¿no? O sea, los del camino, los que seguían cierto camino, cierta ruta, ¿sí? Cristianos se les comienza a llamar también luego, en honor o en línea con aquel a quien ellos seguían, que era el Cristo,
Si me hago entender, es como cuando usted habla de los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Pues vienen de una escuela filosófica. ¿Y por qué se llama esa escuela filosófica? Porque hubo alguien que se llamó Epicuro. Y enfatizaban ellos, tenían unos principios, unos valores, pero tenían también unas prácticas que les identificaban. Y esos valores y esos principios les identificaba como, por ejemplo, estoy hablando de los epicúreos, un referente era la importancia del placer en todo lo que ellos hacían. Buscar la felicidad por medio de buscar el placer. Placer en términos amplios, ¿no? No necesariamente en términos negativos, no. Sí. Términos filosóficos también, precisamente. Pero volviendo al nombre que le dan a los que siguen a Jesús de cristianos, es por Cristo. Es porque hay unas prácticas que les identifican. Es porque hay unas, ¿cómo decirlo? Unas acciones, ¿sí? Que les identifica también a ellos. Y en ese sentido, esas acciones, pues es precisamente lo que se ve, ¿sí? Las acciones son aquellas que muestran quiénes somos. Entonces, vean ustedes que la definición de la iglesia como comunidad lo que hace es aterrizar un concepto teológico, ¿sí? Aterrizar un concepto eh, que por mucho tiempo ha estado en el aire y ha sido un concepto muchas veces mm, casi que abstracto, ¿sí? Casi que metafísico, si se me permite ese término. Entonces, pensar en la iglesia como comunidad es pensar en unas prácticas, es pensar en unas acciones, es pensar en unos valores, como lo hemos visto en otras clases, en unos valores que se evidencian a partir de las acciones. Entonces, en ese sentido, ver la iglesia como comunidad es más, es más que un grupo de personas que únicamente, por ejemplo, creen lo mismo. ¿Sí me hago entender? Que un grupo de personas que necesariamente cree lo mismo o que tiene los mismos dogmas o que tiene las mismas doctrinas. Desde el principio nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hay diferencias teológicas también. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15. En buena medida las cartas de Pablo tienen que ver también con eso, porque son diferencias que hay en cuanto a cómo se entiende seguir a Jesús y eso termina evidenciando diferencias también teológicas. Entonces, miren ustedes que ver la iglesia como comunidad es más que una cuestión filosófica o una cuestión que uno afirme por medio de un dogma o de una doctrina, ¿sí? Quiero mostrarles a ustedes leerles una partecita de un texto de historia precisamente, eh, que habla de la historia de la iglesia, haciendo referencia a los cristianos de los primeros siglos, del siglo segundo, del siglo tercero. Permítame, les comparto la pantalla porque quiero que leamos esto y prestemos atención a lo que les estoy diciendo, cómo
hay lo que nos muestra este historiador, unos énfasis en lo que les estoy diciendo precisamente. Me dicen si ya ven ahí mi pantalla. Ya, profe. Muy bien, este es un libro de historia de la iglesia. Y estas son unas citas tomadas de documentos antiguos, documentos patrísticos, es decir, documentos de ese tiempo. Y miren tan bonito como se describe, por ejemplo, en estas pocas palabras a estos cristianos. Miren lo que dice. Dice, los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres por su tierra, por su lengua, por sus costumbres. No habitan en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de hombres sabios, ni profesan como otros hacen una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte de cada uno, esto es interesante como lo dice este texto, y adaptándose en comida, vestido y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de vida superior y admirable, y por confesión de todos, extraordinario. Interesante. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan en todo como ciudadanos, pero todo lo soportan como forasteros. Toda tierra es extraña para ellos. Dice, toda y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero nunca abandonan a los que han engendrado. Interesante eso. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viviendo en la carne, no viven según la carne. Viven en la tierra, participando de la ciudadanía del cielo. Obedecen las leyes, pero las sobrepasan con sus vidas. A todos aman y por todos son perseguidos. Los desconocen y sin embargo los condenan. Pero cuando son entregados a la muerte quedan vivificados. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son despreciados y en las mismas deshonras son glorificados. Los difaman y los declaran justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honra. Haciendo el bien son castigados como malhechores. Condenados a muerte se alegran, como si les dieran la vida. Los judíos los hostigan como forasteros. Los griegos los persiguen, pero ninguno de sus enemigos puede decir cuál es la causa de su odio. Resumiéndolo todo en una palabra, los cristianos son el mundo, en el mundo lo mismo que el alma en el cuerpo. Lo mismo que el alma está esparcida, perdón, aquí bajo un poquito lo mismo que el alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, así los cristianos se esparcen por todas las naciones del universo. De la misma manera que el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo, así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos están en el mundo, como en una cárcel. Pero ellos son los que mantienen la tablazón del mundo. Y miren, esto es del discurso a Diogneto, un texto antiguo. Y dice el autor de este libro, la iglesia primitiva de los primeros 3 siglos era una sociedad de contrastes. A pesar de las semejanzas obvias que unían a los cristianos con sus semejantes en sus contextos judío y grecorromano, las diferencias eran realmente notables. Cuando los apologistas cristianos, como el autor del discurso de Ogneto, comparaban a los cristianos con sus contemporáneos judíos y paganos, su reacción solía ser de asombro, pues las comunidades cristianas daban muestras de un tenor de vida superior y admirable, y por confesión de todos extraordinario. La invisibilidad, entre comillas, lo pone el autor, importante eso de las comillas, de la religión cristiana a que alude el apologista,
No se trataba de una espiritualización de su fe. Ojo con eso. La iglesia primitiva aún no había creado instituciones formales y fácilmente visibles a los observadores de afuera. Sencillamente se reunían en sus casas, en lugar de locales especialmente destinados al culto. Las estructuras sociales de este movimiento incipiente eran fundamentalmente familiares más bien que jerárquicas. La predilección divina por los marginados que caracterizaba la convicción y la práctica del movimiento mesiánico en el principio seguía siendo la nota predominante. Su sentido de misión, heredada de Jesús mismo, de ser una comunidad mesiánica de testimonio en el mundo, en medio del mundo, hacía que se les viera como el alma en el cuerpo, el alma del cuerpo, capaz de mantener la trabazón del mundo. Empapada del Espíritu de Jesús mismo, la vida personal y comunitaria de los cristianos resultaba ser francamente admirable y extraordinaria. Luego el autor va a estar hablando acerca de cómo estaba conformada socialmente la iglesia, económicamente la iglesia, es decir, en el día a día. Y algo que va a enfatizar este autor, que les recomiendo ese libro a propósito, se llama La fe en la periferia de la historia. Lo consiguen por internet. Algo que muestra el autor en esta iglesia del siglo segundo y siglo tercero es que ellos siguieron siendo o continuaron con las mismas prácticas de la iglesia que se muestra en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Eran comunidades vivas donde se compartía el pan, la palabra, las necesidades. Como dice Hechos, hallaban favor con el pueblo también, es decir, no eran guetos o grupos cerrados donde nadie más tenía cabida, sino que eran vistos y se veía lo que ellos hacían. Por tanto, esa eclesiología de ver la iglesia como comunidad, creo que es algo que sigue haciendo mucha falta en nuestras eclesiologías, por tanto, en nuestra teología de hoy. Es decir, necesitamos comprender que la iglesia no es una institución, que la iglesia son personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús y que ese seguimiento, no solamente de creer en Jesús, importante también, es que ese seguimiento de Jesús se evidencia a partir de acciones concretas, ¿sí? De ahí que entonces la iglesia vista como una comunidad sea una sociedad alternativa. Eso va a decir Fernando Mosquera en el libro que les recomendé, Exposición a Efesios. El subtítulo de ese libro es La Iglesia como comunidad alternativa. Dice Fernando Mosquera en este libro que la sociedad de hoy se mueve en dos extremos. Un extremo es el solipsismo o el individualismo, el egoísmo y el egocentrismo, donde está el individuo solo y no quiere tener que ver con nadie. Pero en el otro extremo, dice Fernando Mosquera en ese libro, está la masa, está la multitud, donde este mismo individuo se pierde y cada vez más eso ocurre así. Para un ejemplo sencillo, tenemos las redes sociales, las famosas redes sociales, que lo que hacen es aislar cada vez más. Es decir, es algo paradójico, que se supone que son medios de comunicación y son redes que tejen, pero en lugar de hacer eso, separan, alejan, desvinculan. Entonces el individuo se pierde en la masa. Y de ahí que la masa no tenga sentido. La masa no piensa. La masa es fácil de manipular.
Entre esos extremos, dice Fernando Mosquera en su libro, aparece la iglesia como una comunidad alternativa, como una sociedad alternativa. Y en ese sentido, entonces, hay un elemento muy importante y es que la iglesia no va a ser vista como una cuestión religiosa, como otra religión más. Como diría Theo Donner en el libro de Cosmovisión que leímos de pronto con algunos de ustedes, no sé si se acuerdan, este libro de eh, Fe y Posmodernidad. Leímos algo de eso en Ética Profesional, no sé si recuerdan, hablando de cosmovisión cristiana. Y dice Theo Donner que el cristianismo en este tiempo se ha vuelto un ismo más, entre otros ismos, ¿sí? Y no solo en términos religiosos. Entonces, así como hay socialismo, y hay capitalismo, y hay hinduismo, y hay judaísmo, y hay islamismo, y hay sionismo, y todo lo que usted quiera, el cristianismo entonces se ha vuelto otro ismo. Y en ese sentido, entonces, se necesita que la iglesia comprenda que está llamada a ser, no solamente a decir que sí, sino también a hacer y ser un testimonio también diferente. Me seréis testigos, dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, no es solamente algo que decimos, sino algo que somos y hacemos. Muy bien, les pido que me regalen 10 minuticos, ya vuelvo. Bueno, les comenté una pausa y ya regresamos.
Muy bien, están por ahí. Muy bien, gracias por esta pausa. Disculpen por haberles dejado unos minutos. Les estaba diciendo entonces que la eclesiología, partiendo de la idea de comunidad, invita más a hacer énfasis en lo que algunos han dicho, la ortopraxis, más que incluso que en la misma ortodoxia. Es decir, implica hacer más énfasis en las prácticas correctas que en las creencias, dogmas o incluso hasta doctrinas muchas veces consideradas correctas. Lo cual no estamos diciendo que no sea así, claro, hay que tener doctrinas correctas, buenas, pero una eclesiología fundamentada o que parta de la idea de una comunidad invita y desafía también con respecto a lo que hace la iglesia, a lo que hace la iglesia, al testimonio que se dice, al testimonio que se hace. De ahí que entonces muchas veces las personas, muchas veces, no sé si ustedes han, hay una expresión que se usa mucho hoy por hoy y es la expresión deseclesiados. No sé si han escuchado esa expresión ustedes, deseclesiados. Eh, y esa expresión la he encontrado en unos contextos donde las personas le dicen a uno hoy por hoy, yo sí creo en Dios, yo sí quiero saber de Dios, yo sí tengo una espiritualidad o una fe, pero no quiero saber nada de la iglesia. ¿Sí? Me interesa saber de Dios, sé de Dios, tengo una relación con Dios, pero de la iglesia no me hable o no quiero pertenecer a una iglesia. Ese fenómeno de no querer pertenecer a una iglesia es un fenómeno mm, que se está viviendo. De pronto nosotros no lo sentimos mucho en nuestros contextos, pero en otros contextos sí. Otros contextos, por ejemplo, muchas partes de Europa, Canadá, los Estados Unidos. No por nada es que en muchos de estos lugares han dicho que las iglesias han desaparecido muchas veces. Por ejemplo, en Europa, muchas iglesias han dejado de existir, porque hoy por hoy se cae, es también, hay una expresión que se usa mucho hoy por hoy, que la están usando de hecho los historiadores de la iglesia, y es que hablan de una época poscristiana, poscristiana, y hacen referencia a lo que estoy mencionando, a que hoy por hoy entonces muchas personas, repito, quieren tener como una espiritualidad, una fe, pero no relación con una iglesia o con una denominación. Bien sea porque ya pertenecieron a una y tuvieron malas experiencias, o porque han visto precisamente también lo que ocurre y dicen no. Y si usted se pone a pensar, la historia de la iglesia en buena medida tiene que ver, el crecimiento de la iglesia muchas veces tiene que ver con divisiones que se han dado. Cuando usted revisa la historia de la iglesia, eso se ve mucho. Que se dividió tal iglesia con o tal iglesia en tal momento, entonces surgió tal denominación y luego esta denominación. Eso es interesante, ese fenómeno. Em, pero al punto que quiero llegar es cómo necesitamos volver a lo que nos dice el libro de Hechos, a lo que nos dicen los evangelios en la persona de Jesús y lo que tenemos en los documentos, los primeros documentos cristianos, las cartas, tanto paulinas como las demás cartas, con respecto a que la iglesia es una experiencia de fe que se vive en comunidad. Cuando digo experiencia de fe, no me refiero a una acción individual interna, concreta,
sino a experiencias que, si bien tienen esa característica, se evidencian a partir de un relacionamiento social. Se evidencian en la relación con el otro. Y ese yo creo que sigue siendo el desafío de ser iglesia hoy. Porque ser iglesia como comunidad creo que es un gran desafío. No es fácil. Es fácil, es fácil ir a un culto cada 8 días, a un servicio dominical. Ir a estar 1 hora, 2 horas y salir y volver a un 8 días. Eso es sencillo. Pero vivir en comunidad es una cosa más compleja. Porque vivir en comunidad implica que me importa lo que le pasa al otro. Que si el hermano no tiene para comer, eso me importa. Que si se están separando Pepito Pérez y su esposa, eso me importa. Sí, sí, sí me hago entender que lo que le pasa al otro me importa y lo que me pasa a mí le importa al otro. Eso es difícil en cualquier contexto, ¿sí o no? Eso no es fácil. Eso no es algo sencillo, porque implica compartir en cierta forma la vida. Y compartir la vida no es fácil. Vivir en comunidad no es fácil, es desafiante. Vivir en comunidad es caminar con el otro a pesar del otro y a pesar de mí. Pero decirle al otro, a ese que es tan diferente, que es tan complejo, que es incluso tan pecador, que es tan malo, decirle hermano o decirle hermana. Ese es el desafío. Ser iglesia como comunidad se evidencia. Hoy por hoy hay un desafío muy grande, sobre todo en las ciudades, pero en comunidades rurales es más fácil evidenciar las iglesias como comunidades. Porque en las comunidades rurales las iglesias comparten más sus luchas diarias y sus desafíos diarios. ¿Me hago entender? Mientras que en las grandes ciudades o en las ciudades, la iglesia suele ser el lugar donde uno se reúne y va a pasarla chévere un ratico, a escuchar unas canciones chéveres, a escuchar un mensaje chévere, a saludar a algunos amigos. Y, pero ¿qué pasa con el otro? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué problemáticas se viven? Eso. Hasta se canta muchas veces. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y muchas veces se canta también y se dice, no le importe lo que su hermano haga, porque la salvación es individual. Sálvese usted. Y eso que suena tan bonito, eso no es cristiano. Por eso en una clase yo les preguntaba a ustedes qué se entiende por salvación. Y esos conceptos individualistas, internos, abstractos, espiritualizados de salvación, no son muy del texto bíblico, son más de las tradiciones. Yo les ponía a ustedes ejemplos de cómo la salvación tiene que ver con sanidades, la salvación tiene que ver con restauraciones, la salvación tiene que ver con relaciones rotas que se reconcilian, la salvación tiene que ver con prácticas de vida. La salvación está lejos de ser un concepto escapista de este mundo, como muchas veces se suele pensar. Entonces, ver la iglesia y la eclesiología con el filtro o con el foco de la comunidad es un desafío. Lo fue en sus inicios y lo sigue siendo hoy. Y creo que cada vez es más un desafío. O cada vez el desafío es mayor, quiero decir. Ser comunidades de fe que siguen a Jesús es desafiante dependiendo de los contextos en los que estamos.
¿Y por qué es desafiante? Porque implican e invitan a compartir la vida. Y compartir la vida es desafiante. Bueno, era eso lo que quería comentar con relación al tema que expuso María Fernanda y Jamie Patricia, eh, con relación a la iglesia como comunidad. Muy bien. Y tenemos entonces, miren que ya se nos está terminando el semestre, ¿sí o no? Ya estamos, ya creo que terminamos ya la próxima semana, si no me equivoco. Dios mío, esto se pasó muy rápido. ¿Cómo van a recuperar los que van perdiendo? No, mentiras. Se nos va pasando, se nos pasó el tiempo muy rápido. Y en ese proceso que vamos, nos quedan dos cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo está a cargo de otra vez María Fernanda y Augusto Domico. Entonces, bueno, les escuchamos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya. Me Buenas avisan, noches. gracias, profe. Sí, me avisan si se ve completa. No, se veíamos parcialmente, ahí se ve la presentación, pero no pantalla completa. A ver. ¿Aquí ya la ven completa? Está cargando. Se ve completamente negra. Mm, De pronto está, vamos a ver, otra vez, la tercera la vencida. la tercera es la vencida. A ver, aquí. Eso, Ya, mira, ¿ves? La tercera la vencida. ¿Completa? Sí, sí, Bueno, gracias. En esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca de las generalidades de la primera carta a Timoteo, junto con mi compañero Augusto Dómico. Así que queremos iniciar. Me confirman si sí pasó, porque la otra vez. sí, eh, sí. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar acerca del autor y el destinatario. La carta es tradicionalmente atribuida al apóstol Pablo y dirigida a Timoteo, un joven líder cristiano y colaborador cercano de Pablo. Timoteo estaba encargado de supervisar la iglesia en Éfeso, una comunidad cristiana importante de la época. Oficialmente se atribuye que la escribió Pablo y que fue enviada a Timoteo. Hablemos un poquito de cómo fue esa relación, primero que todo, del apóstol Pablo con Timoteo. Nos vamos a dar cuenta que Pablo comenzó a viajar cumpliendo su tarea apostólica y en eso comenzó a construir un equipo ministerial como lo conocemos ahora. Ahí nos vamos a dar cuenta que convocó a Bernabé, a Silas, a Timoteo, más adelante a Priscila y Aquila, pero hay más, pero pues vamos a hablar específicamente de Timoteo. Entonces, en Hechos 16 conoce Pablo a Timoteo, ve que es una persona que tiene fe hacia Jesús, hacia Dios, le gusta, pero también le gusta que tenía un buen ejemplo en la comunidad de Listra, que fue donde ellos se conocieron. Entonces comenzó a discipularlo, le dijo, acompáñame a esas misiones y eventualmente comenzó a enviarlo solito. En este caso estaban en Éfeso, Pablo y Timoteo, y Pablo comenzó a escuchar que tenían problemas con respecto a la iglesia porque habían falsos maestros. Es aquí cuando Pablo le dice, Timoteo, por favor, quédate. Timoteo se queda, obedece y después el apóstol Pablo le envía una carta. Entonces ahí es como la introducción, la escribe Pablo y se la envía a Timoteo. Después queremos hablar acerca de la fecha y el lugar de redacción. Como fecha, se estima que fue escrita alrededor del 62 al 65 en Macedonia. La mayoría de los estudios sugieren que fue escrita después de la liberación de Pablo y su primer encarcelamiento en Roma. Y eso fue en el 62.
Y dicen que fue un poquito antes de la segunda vez que encarcelan a Pablo, que eso fue en el 64 o 65. Entonces digamos que esas dos fechas son las que se estiman. Y el lugar es en Macedonia, y eso se le atribuye a que en Primera de Timoteo, del 1 al 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Esto sugiere que la carta podría haber sido escrita en Macedonia, aunque no se especifica una ciudad en particular. Posiblemente fue en Filipos o en Tesalónica. Con respecto al propósito, vamos a darnos cuenta que Éfeso estaba pasando por una situación bastante compleja. Más adelante lo vamos a hablar, pero pues sí es necesario dar un poquito de apertura a que estaban pasando por un momento, la iglesia estaba pasando por un momento complejo porque se estaba infiltrando personas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Entonces, en primer lugar, encuentro que el propósito por el cual Pablo le envía la carta a Timoteo es para proporcionar orientación a Timoteo sobre cómo liderar la iglesia. Claro, Timoteo ya había acompañado en otras misiones a Pablo, pero pues no estaba como titular, por así decirlo, en esa misión. Pero aquí Timoteo ya se quedó solo. Y es por eso que Pablo le envía esta carta para darle instrucciones muy puntuales sobre temas muy específicos. En segundo lugar, y creo que es una de las razones más primordiales que encuentro en que Pablo le haya enviado esa carta, es para enfrentar falsos maestros. Entiendo yo que Pablo veía a su discípulo pues bastante un poco inexperto y dice: no, tengo que darle como seguridad en que ellos están haciendo mal las cosas. En esta partecita hablan acerca de Himeneo y Alejandro, pero en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poquito más de ellos. Y número 3, como propósito encuentro el organizar, como propósito organizar la comunidad cristiana de manera efectiva. Claro, al ser iglesia primitiva, había muy poca estructura, había muy pocas directrices. Pablo precisamente estaba abriendo paso a cómo se debía hacer y estaba diciendo, les estaba enviando como esas pautas. Ahora, muy conectado con lo que estoy hablando, vamos a ver la estructura de la carta. Vamos a ver que en el capítulo primero hay una corta introducción, pero muy fraternal. Hay un corto y fraternal saludo, en el cual el apóstol le dice: hijo mío, pues un hijo de la fe, y no solamente en el saludo, sino a lo largo de la carta, Pablo se refiere así a Timoteo. Aquí podemos ver que Pablo apreciaba mucho a este discípulo. Después vamos a ver la advertencia contra los falsos maestros. Y es aquí cuando él habla acerca de Alejandro y de Himeneo, que son personas que estaban tomando como vocería en la congregación, diciendo cosas con respecto a la Torá. Estaban hablando acerca de las genealogías de Génesis, estaban hablando cosas del matrimonio, estaban hablando cosas acerca de la comida, como que comenzaron a debatir y ellos a enseñar en sus propias ideologías, y esto estaba mal. Entonces, Pablo le dice: ojo con eso porque ellos están haciendo mal. Después pasamos a un pedazo en el cual Pablo expone su testimonio y da gracias a Jesús por haberlo rescatado de esa posición en la cual estaba. Pues cuenta que Pablo estaba persiguiendo la iglesia, que era un incrédulo, pero pues que Jesús lo había rescatado, pues Jesús habla también como de posición como de Dios, y pues le da gracias al Señor de haberlo sacado de allí. Después habla acerca de instrucciones sobre la oración y el rol de las mujeres, sobre la oración y el rol de los hombres y las mujeres. Aquí, pues hablando de instrucciones sobre la oración, habla de dos cosas: de orar por las autoridades gubernamentales para que tuvieran dirección, y número 2, habla de que los hombres tenían que adorar al Señor levantando sus manos santas sin resentimiento y sin ira. Y con respecto a las mujeres, llega un punto bastante crítico, que es básicamente el tema de mi perícopa, y es cuando el apóstol Pablo dice: no acepto que las mujeres prediquen, no acepto que las mujeres le enseñen a los hombres, y pues ahí es un tema bastante controversial de Pablo, y está justo allí en el segundo capítulo de Timoteo. Encuentro yo que por el contexto en el cual está escrito, las mujeres estaban utilizando como ropa que no tenían que tener, accesorios, estaban utilizando que la plata, que los zarcillos y todo eso, y a Pablo no le parecía eso,
no solamente porque no estaban dando un buen testimonio, y creemos, por lo que leemos en Primera Timoteo y a lo largo de Hechos y en las otras cartas, que el testimonio para Pablo era demasiado fundamental, así que estaba viendo, o le estaban contando más bien, que no solamente estaban mal, eh, dando mal testimonio, sino que también están precisamente dando enseñanzas. O sea, la gente, las mujeres esas que estaban vistiéndose y aparentando ser ostentosas, estaban enseñando. Entonces Pablo dice, no, ustedes no las voy a dejar predicar, no las voy a dejar enseñar porque no están dando buen testimonio. Esto se ha prestado para varias interpretaciones, pero pues si en la próxima clase de cuando presentemos las pericopas me queda tiempo, pues les estaré expresando un poquito más acerca de esto. Después vamos a ver cualidades de los líderes de la iglesia, los obispos y los diáconos. Aquí hay como una lista de cosas de cómo deben de ser los obispos, de cómo deben de ser los diáconos, que tienen que ser personas justas, personas buenas, personas honestas, personas que sean fieles, personas que tengan un buen testimonio y no solamente afuera, sino también en su casa, que tengan autoridad en su casa, que los hijos le hagan caso, bueno, que no sean amantes al dinero, una cantidad de cosas para chequear que ahí él le coloca obispos y diáconos, personas que lideran y personas que van a ayudar, ustedes tienen que ser así. Después habla de los consejos pastorales y conducta cristiana. Aquí es cuando encontramos esa frase que yo creo que todos conocemos y es, no tengas, Timoteo, no tengas en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en palabra, amor, espíritu y en fe. Entonces, ese es básicamente el consejo pastoral y de cómo debía de actuar Timoteo que Pablo le está dejando. Después vamos a ver responsabilidades hacia los diferentes miembros de la comunidad. Habla de las viudas que están mayores, de las viudas jóvenes, de las viudas que tienen hijos y de las viudas que no tienen hijos. Con respecto a las viudas mayores y que no tienen hijos, pues la iglesia tenía que hacerse cargo, pues porque como más iban a poder sobrevivir. Y a las otras, el apóstol Pablo las manda a casarse, que para que no estén hablando ahí con las otras mujeres, que porque iban a chismear, que no sé qué. Personalmente me parece que el apóstol Pablo era bastante, como regla, bastante directo, porque ahí en ese pasito lo demuestra y también en el tema de que dijo que las mujeres no enseñaban. Entonces, digamos que era bastante regla en ese aspecto. Después habla de los ancianos, que los ancianos que iban a enseñar tenían que tener su salario, porque dice que el obrero es digno de su salario, esa partecita está ahí textual, entonces que los ancianos había que tratarlos con respeto y que si iban a enseñar, pues se tenía que pagarle a ellos. Después habla de los esclavos que conocían del Señor y de los que no conocían. Hablaba de que los que conocían al Señor tenían que servir a sus amos con respeto y con servicio, teniendo como, como punto importante ser un reflejo de eso que decían creer. Y por último, en la última parte están advertencias finales y exhortaciones. El apóstol Pablo, no solamente en esta última parte, sino en todo, básicamente en todos los 6 capítulos, está hablando de que uno no tiene que entrar a dar controversia con las personas que están dando una doctrina. Él dice que uno no tiene por qué estar como debatiendo, sino que tiene que más bien enseñar. Entonces, eso le está diciendo como exhortación a Timoteo, no se vaya a poner a debatir, sino que en cambio dedíquese a la enseñanza y a la exhortación. Esto lo vamos a ver en el capítulo 6, el versículo 11. Tú, en cambio, eres un hombre de Dios, huye de estas cosas y dedícate de lleno a lo que es justo y bueno, a la fe y al amor, a la constancia y a la humildad. Lucha la buena batalla de la fe, echa de mano la vida eterna que Dios te ha dado y que has confesado entre tantos testigos. Y más adelante le dice algo hermoso y es que siga cumpliendo el propósito por el cual Dios lo envió. Entonces esta fue como la despedida de Pablo en esta carta. Ahora vamos a ver la relevancia contemporánea y encuentro 3 pilares aquí importantes. Liderazgo en la iglesia. Los principios para seleccionar líderes y las cualidades mencionadas siguen siendo relevantes para las iglesias cristianas de hoy, destacando la necesidad de integridad y dedicación. Claro, esto es una afirmación bastante seria porque entiendo que hay iglesias que pueden decir eso, Timoteo, pues ya está obsoleto, pero hablándolo desde mi iglesia, esto sigue siendo algo real. Y me parece personalmente, ya no solamente desde iglesia, me parece personalmente que sí son unas cualidades bastante necesarias sobre una persona que va a liderar y una persona que va a colaborar haciendo la obra.
Después hablamos de la doctrina y la enseñanza. La advertencia contra los falsos maestros resuenan en un contexto contemporáneo donde la información y las interpretaciones erróneas pueden difundirse fácilmente. ¿Qué pasa? Ahorita estamos en pleno siglo XXI, la gente tiene acceso a Internet, la gente puede estudiar cosas de la Biblia y en TikTok hay mil y un maneras de entender la Biblia y no necesariamente son las correctas. Y eso no solamente está en las redes, sino que también está afectando dentro la iglesia. Entonces creo que el libro de Timoteo es precisamente como sí, como una carta de ánimo a no se dejen vencer por esos falsos maestros, a no se dejen vencer por esas falsas corrientes, sino que sigan haciendo el propósito de Dios, dedicándose a la oración, dedicándose a lo bueno, a lo perfecto, no entren a discutir. Entonces me parece que igual sí hay una relevancia contemporánea de esta carta. Y por último encuentro que habla acerca de una conducta y comunidad. Las directrices sobre la conducta cristiana y el trato hacia los demás continúan siendo aplicables, promoviendo una comunidad basada en el respeto, la compasión y la justicia. Para esto me encantaría dar el ejemplo que está ahí mismo en la carta y que Pablo le dice, a los ancianos, trátalos como a tus padres, a las ancianas como a tus madres, a las jóvenes como a tus hermanas y a los jóvenes como a tus hermanos. Este es el mejor ejemplo de uno como relacionarse en comunidad, como si fueran la familia de uno. Específicamente y claramente es como la familia de uno. Y así es como debe ser el trato en la comunidad. Y después vamos a hablar de cuál es el trasfondo histórico del libro. Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo para corregir errores de falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo del culto a la diosa Diana que reinaba en los Efesios y estaban infiltrándose en la iglesia de Éfeso. Éfeso era famosa por su gran templo dedicado a Artemisa. Artemisa para los griegos y para los romanos era la diosa Diana, que es la que coloqué ahí. ¿Qué pasa? Que en Hechos 19 nos vamos a encontrar la historia de un platero que escuchó las predicaciones de Pablo, lo que él estaba diciendo, de que Jesús, de que el reino de Dios y todo eso. Entonces él dice, bueno, realmente si él llega a tener mucho más auge, mucho más influencia, pues realmente este templo que tenemos aquí, pues va a quedar valiendo nada. La gente pues ya no va a creer en ella, ya realmente ella va a perder influencia y se va a terminar olvidando. Entonces él hace como una convocatoria con otros artesanos, él hace una convocatoria y toda la gente comenzó a enojarse con Pablo y no solamente con él, sino con la gente que lo acompañaba. Y pues realmente eso no termina tampoco como en algo bastante serio, porque llegó el alcalde y dijo, pues realmente lo que ustedes me están comentando no tiene sí, como mucho fundamento, más bien nos vamos a ganar un problema, los romanos nos pueden hacer como tomar represalia contra nosotros porque tenemos a esta gente aquí, entonces más bien vayan y sigamos adelante porque no hay mucho fondo con lo que ustedes me están diciendo, porque pues era más un alegato religioso. Entonces, ese era el trasfondo realmente de lo que estaba pasando. La Éfeso estaba inundado de idolatría, Éfeso estaba inundado de esas corrientes que trataban como de confundir a realmente la iglesia y por eso Timoteo estaba allí dando la batalla. Nuestro compañero va a continuar con los retos de interpretación. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, María Fernanda. Y no, se suena muy bonito en español explicando. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí hemos trabajando, como decía María Fernanda, compañeras, estamos Timoteos concentrados y entonces viene el reto de interpretación. Ante eso, esto para mí no es una exposición, para mí sería como aplicarse en mi vida. Y esto es porque me acordé cuando estaba como leyendo esto y una exposición hace y se va y ya no siquiera no recuerda qué pasó, pero es la palabra de Dios y entonces esto además puede dar un desafío para nuestra vida y entonces esto comenzó como siempre Pablo cuando va a dirigir a alguien, él siempre coloca el ejemplo de él. Entonces también vemos aquí, él está primero dando las introducciones, colocando el ejemplo de él y después dice a Timoteo. Entonces la enseñanza de Pablo de papel de las mujeres, vemos capítulo 2, 9 y 15,
Yo quiero leer un pedacito y dicen, así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojo ni discusión. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinado exagerado ni con oros, perlas o vestidos costosos. Ahí yo creo que viendo esto, ahí, como decía la compañera en Éfeso, ahí está diciendo Pablo que a las mujeres exhortándose, que como no lo puede hacer de mal vestido, sino que debe estar como una mujer de humilde, sencillo, respetando. Y él no está diciendo que haga eso, sino como él está, porque hay muchas mujeres en esa época, había como abusándose, no estaba, digamos, agradable delante de los ojos de Dios y servían en el culto, pero otra cosa, apenas cuando salía, digamos, con de culto fuera, hacía lo que no agradaba a Dios. Entonces Pablo, viendo esta situación, entonces manda a Timoteo que le enseñe la buena conducta, que enseñe lo más correcto de la palabra de Dios, que muestre a Jesucristo. Pase, por favor. Y entonces viendo este también en el segundo, vemos también temas centrales en este de primera carta, que es la primera, vemos siete, es la fundación apropiada de la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída, la persona de Cristo, la elección, la segunda venida de Cristo. Ahí están los versículos donde podemos encontrar. Yo creo que para ellos era muy, muy importante porque verdaderamente Timoteo estaba ejerciendo un cargo muy difícil, un cargo y siendo un joven también, claro, pero ya estaba instruido de Pablo, ya estaba como conociendo del buen maestro y él tenía que ahora aplicar a eso a la iglesia. Y yo creo que no era una tarea fácil, como los vemos nosotros hoy en día o algunos también. Esto es una tarea muy difícil para él, donde a los mayores tocaba hablar como su padre, a las mujeres adultas tocaba hablar como su madre y a los jóvenes como sus hermanos. Y creo que esto tocó llevar como mucho tiempo de preparaciones, pero vemos también que es muy importante de Timoteo esa enseñanza que lo muestras. Siguiente. Entonces vemos ahora quién era Timoteo. Bueno, Timoteo era un joven original de Listra, que era un hijo de una madre judía cristiana llamada Eunice, de un padre griego. Bueno, tal vez no lo menciona la Biblia exactamente, pero conocemos que su testimonio, de eso, el Timoteo desde joven ha instruido la palabra de Dios. Ah, ahí también como Timoteo, creo que era un joven conducido a Dios, un joven tocado por Dios, y porque yo no he visto un joven, bueno, no sé, pero puede haber un joven asumiendo esta responsabilidad como un adulto. Creo que en la época siempre daba un ejercicio que el cargo puede ser de 35, de 40 años, porque ya tiene experiencia, pero este es un joven que va a tomar esa responsabilidad de enseñar. Esta, yo creo que estaba, digamos, una conducta excelente, que lo podemos decir. Entonces vemos ahí en el segundo Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Aquí lo está diciendo Pablo, a él está colocando este mandamiento, lo que había comentado. El anterior del Pablo, entonces le está diciendo, bueno, este es como lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar en la iglesia, demostrando el amor. Entonces vemos también la conversión y el llamado. Entonces también vemos, Timoteo conoció a Pablo durante su viaje misionero en el año 47. Vemos en Hechos 1 al 3, leo el versículo, ahí donde Pablo se invita a este joven, ya que vio buena conducta, ya que Pablo ya estaba a su lado siempre, pero ya vio esa decisión de que podía ejercer este cargo. Entonces dice en Hechos
16, 1:3, dice, después llegó a Deber y la Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconía. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, la circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que sus padres eran griegos. Entonces creo que ahí da una referencia. Siempre Pablo, en la carta de algunos, también está mencionando, dando referencias al testimonio de Timoteo. Entonces para él era como de buen testimonio, y para otras personas también. El ministerio. Entonces vemos también el ministerio, la colaboración de Pablo. Timoteo fue un colaborador cercano de Pablo, acompañando en varios viajes, ayudándola a establecer la iglesia. Pablo lo mencionó frecuentemente en su carta, y claro, creo que también Timoteo era un joven obediente, no desobediente, no es rebelde, eh, eh, un, un joven que era como fácil de conducirlo, porque hay jóvenes, no es fácil de conducirlo, de llevar a compañía, siempre hay un rebelde en el camino que lo que quieren desviarlo, pero que este Timoteo sabía lo que era la palabra sujetarse al maestro. Entonces todo esto, viendo el testimonio, daba una referencia a Pablo de trabajar con él. Las responsabilidades y siguiente. Entonces también vemos Timoteo fue enviado a Tesalónica y Corinto para apoyar la iglesia locales, y finalmente quedó a cargo de la iglesia en Éfeso. Eh, bueno, ya Timoteo había recorrido todo esto con Pablo, y viendo Timoteo también, Pablo cómo enseñaba, Pablo cómo dedicaba, ya él tenía ya un poco la experiencia, podemos decir, pero quedó especialmente ahí en Éfeso, y para trabajar con con esa iglesia, ya él tenía el trabajo, lo que tenía que hacerlo con esa iglesia. Sabemos que era muy difícil de llegar Timoteo y decirle, bueno, usted ya tiene que olvidar todo lo que está haciendo, no, él tenía que llegar y transformar de verdaderamente a ellos, y llegarlos de buen carácter, de buen amor, para poder como exhortar o glorificar el nombre del Señor, para que ellos hagan el verdadero. Bueno, también vemos cartas pastorales. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, dándole instrucciones sobre liderazgo eclesiástico y consejo personal. La segunda carta es especialmente emotivo, escrita desde la visión de Pablo. Entonces, esta carta está dirigido como la iglesia, como creo que la mayoría hemos leído este Timoteo. Ahí esto es como un paso dada a la obediencia, para que ellos buscan de Dios, para que no cometa errores, para que ellos puedan dar una manera correcta al templo donde está dirigiendo a las mujeres, también como darle esos testimonios. Y creo que ahí había muchos líderes de las mujeres también, pero no estaban sujetados al hombre. Entonces ahí vemos, ahí colocaba un ejemplo de Adán de Eva, porque para los judíos era más importante darle esa referencia, porque ellos entendían, comprender la palabra de Dios. Entonces esto lo hacía Pablo, y para que ellos pudieran entender. Listo. Entonces, ejemplo de carácter y de integridad. También vemos que ahí Timoteo, recordando como un líder joven, fiel colaborador de Pablo, pastor dedicado, ejemplado de la importancia de la formación espiritual, y ahora él tenía que darle la cara por Dios, y él tenía que demostrarlos, y ese líder, y hacer respetar, porque hay muchos, ya que los ancianos no, digamos, en general no quieren respetar a un joven, pero él tiene que hacer respetar y hacer ver un carácter, hacer ver que Dios, que él no estaba, como para mí, él no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo para hacerse cargo, porque si a un joven manda donde a un sabio, o, o donde una persona que está preparada, y uno decirlo no es así, entonces, bueno, él tenía que estar muy preparado, y también estar como que animarlos a la persona. Por eso Pablo fue muy sabio de enseñarlos a cómo debe ser la enseñanza, o cómo puede exhortar a los ancianos. Entonces, ¿cómo debe leer y entender este cartas? Entonces, hay 3 formas. Primero, orden en la iglesia.
El segundo, conducta cristiana. 3, advertencia contra falsas doctrinas. Y 4, relación dentro de la comunidad. Entonces él tenía que hacer esto y también podemos comprender así de esta forma. Sabemos que no es fácil de trabajarlos con una iglesia y si aún no lo conocen, también se lo critica. Entonces creo que esto es para mí una enseñanza y no solo a mí cuando estaba leyendo, ya he leído 4 veces Timoteo repasando y cada día me confronta yo mismo. Esto es lo que quería y no sé, María Fernanda, quería decir algo. Quería compartirles finalmente esta presentación, no la hice yo, la encontré. Pues solamente como para que nos sirva un poquito como a modo visual de recordar. Primera Timoteo, direccionada al joven Timoteo, la escribió el apóstol Pablo, tiene 6 capítulos, habla acerca de quién era Timoteo, un líder joven de la iglesia primitiva, probablemente nació en Listra, una provincia romana de Galacia, el resumen de la epístola, cuidado con los falsos maestros, calificación de los ministros, la apostasía del fin, la mejor fuente del beneficio, momento histórico, entonces, ya que como que la viéramos, para que nos quede grabada en la mente. Bueno, María Fernanda, gracias. Gracias también, Augusto. Mm, Gracias, Augusto, por el esfuerzo que tú haces también para comunicar eh, en español, no siendo tu lengua materna y natal, y lo haces muy bien. Eso es algo que uno muchas veces salta y no tiene en cuenta. Pero Augusto es, por lo menos hasta donde sé, es bilingüe. Em, y hacer este esfuerzo no es fácil. Pues gracias, Augusto, por eso. Gracias, María Fernanda, también. Em, Creo que mencionaron varias cosas interesantes ustedes, bueno, repitieron también algunos temas que ya habían mencionado. María Fernanda mencionó también a Augusto, pero bueno, creo que pudieron contarnos acerca de esta carta, esta epístola a Timoteo, y darnos cuenta que no es una epístola fácil, que tiene temas que son complejos. Ese tema de la mujer es un tema complejo. Y en sí la carta como tal es un tema complejo. Ahora lo que mencionaba también Augusto y que mostraste también tú, María Fernanda, y que lo menciona la carta de la juventud. Recuerden el contexto en el que se está hablando y quién está hablando y a quién se está. Es decir, recuerden que los jóvenes no tenían peso, no tenían fuerza, no tenían importancia, no eran una autoridad, ¿cierto? No lo eran. Y de ahí la expresión de que nadie te desprecie por ser joven. Pablo le dice a Timoteo esto, ¿no? Y luego dice, pero sé ejemplo, ¿no? De los creyentes en conducta, bueno, no sé qué más. Em, Creo que hay un llamado a la ética bien interesante. Y hay un llamado a esto último que mostraste, María Fernanda, chévere esa diapositiva también del resumen de esas analogías con Moisés y con Josué, interesante. Em, pero sí hay pasajes, en todas las cartas, hay pasajes que son desafiantes para nosotros hoy. Eh, y bueno, María Fernanda la otra semana nos va a comentar algo de ese pasaje. Al fin, entonces, ¿sí pueden enseñar a las mujeres o no? O se tienen que quedar calladas más bien las iglesias. Em, o enseñarles solo a los niños. Bueno, porque así lo resuelven en algunas iglesias. Dicen, le puede enseñar, pero a los niños, no a los hombres. O entre mujeres, pero no a los hombres. Esa es la solución que dan en algunas iglesias. Pero la respuesta a eso la tiene María Fernanda. No, mentiras. Muy bien.
Mañana vamos a ver la segunda carta a Timoteo con Sebastián. ¿Estoy bien? Mañana vamos contigo. Y recuerden que la próxima semana vamos a tomar un momento para escucharnos acerca del pasaje que hemos estudiado. ¿Listo? Recuerden que la próxima semana no es que vamos a hacer una prédica cada uno aquí larga, no, no, pero sí cada uno vamos a escucharnos. ¿Cuál fue el pasaje? ¿Qué tal? Como que cuál fue su desafío más grande, qué es lo más importante de él, que concluyó algo que usted haya sacado. Recuerde que exégesis quiere decir sacar algo que usted extrajo allí que nos quiera compartir de una manera muy puntual, 5 minuticos, 6 minuticos. La otra semana vamos a estar haciendo ese ejercicio. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana, Dios mediante. Nuevamente, gracias María Fernanda. Gracias, Augusto. Que tengan buena noche. Mañana nos vemos. Gracias, profe. Chao, compañeros. Gracias, Gracias, profe. Juan. Chao. Profe y compañeros. Feliz noche.